Hola, ¿qué tal chicos? Sean todos bienvenidos a esta nueva videoclase. En el día de hoy quiero felicitar a todos mis estudiantes por el buen trabajo que hicieron en las actividades que se realizaron en el primer corte. El día de hoy vamos a empezar con las actividades del segundo corte del segundo periodo. Entonces chicos, bueno, sin nada más que decir, vamos a ver este video. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la caracterización de una variable cuantitativa. Entonces, la caracterización de una variable cuantitativa consiste en presentar la información obtenida con base en ella. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste en obtener resultados con respecto al comportamiento de una población o muestra. Como ya se había hablado, una variable cuantitativa es aquella que se caracteriza por presentar un valor numérico, como por ejemplo talla, peso, edad. Esas variables se pueden medir de forma numérica. Ahora, estas variables cuantitativas se clasifican en dos, en discretas y continuas. Okay, estas dos son las clasificaciones de la variable cuantitativa. Continuando con variables cuantitativas, aquí vemos un diagrama donde se habla de variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Entonces decimos que las variables cuantitativas discretas son aquellas donde no existen un valor intermedio entre dos valores consecutivos, como por ejemplo los números enteros. Los números enteros representan una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque esos números no tienen entre cada unidad, no hay un número entre ellos. Entonces, por lo tanto, se considera una variable cuantitativa discreta. Ahora, la continua es totalmente lo contrario. Las variables cuantitativas continuas existen valores intermedios entre dos valores consecutivos. Y un ejemplo de eso son los números racionales o los números decimales. ¿Por qué? Porque dentro de una unidad, por ejemplo, 2 y 3, en el medio de ella o intermedio de ella hay números decimales, por ejemplo 2.1, 2.2, 2.3 o 2.50 o 2.80, en fin, una cantidad de números. Por lo tanto, eso se considera variable cuantitativa continua. ¿Okay? Es importante tener en cuenta que cada vez que se caracteriza una variable, sea cualitativa o cuantitativa, se persigue un fin específico con la población o la muestra que se está estudiando. Entonces, para ellos vamos a analizar ahora con más precisión la información, la cual es la base para obtener unas buenas conclusiones. Entonces, para caracterizar una variable cuantitativa se debe tener en cuenta la forma como se van a presentar los datos, los cuales pueden ser de forma agrupada, que son los que ven ahí, datos agrupados, o de forma no agrupada. Entonces, de forma agrupada podemos decir que los datos agrupados se tratan como datos cuando en la distribución de los datos se tienen varios valores distintos en lugar de algunos valores repetidos. Por lo tanto, esta clase de datos se agrupan en intervalos de igual tamaño denominados intervalos de clase. Y en los datos no agrupados se tratan como datos cuando en la distribución de los datos se observa que la variable puede tomar valores repetidos. Por lo tanto, esta clase de datos no necesita ser agrupada en intervalos, ya que al repetirse en varias ocasiones la variable, los datos pueden ser representados con el valor que toma la variable y su respectiva frecuencia. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la caracterización en forma agrupada. Entonces, para caracterizar una variable cuantitativa se usan diferentes herramientas, como son el diagrama de tallo y hoja, tabla de frecuencia, histograma, polígonos de frecuencia y ojiva. Entonces, en esta parte vamos a hablar un poco de las tablas de frecuencia. ¿Por qué? Porque son las que más complejidad pueden tener al momento de realizar.
Una tabla de distribución de frecuencia es un arreglo de filas y columnas en el cual se registra de manera ordenada y clasificada la información de una base de datos. Entonces, si ven de este lado acá, mírenla aquí, esto es una tabla de frecuencia. Ok, entonces la tabla de distribución de frecuencia está formada por los siguientes elementos. Entonces, tenemos intervalos de clase que se ubican en la primera columna de la tabla. Cada intervalo se incluye el grupo de datos que está entre el valor donde indica límite inferior y el valor donde termina, que es el límite superior. Entonces, más adelante vamos a ver qué es el límite inferior y superior. También encontramos, este intervalo de clase es la primera columna y ahí vamos a poner los valores iniciales. Bueno, en la frecuencia de intervalos tenemos el número de individuos o datos que están clasificados en cada intervalo. Se representa con la letra F. Entonces, cuando en la tabla nosotros vemos la letra F, nos vamos a ir a frecuencia de intervalo. Entonces, frecuencia relativa tiene una relación con la frecuencia de intervalo y con el total de las muestras o la población. Entonces, esta puede estar representada por la letra FR. Ven aquí. Esta relación se expresa mediante el cociente de la frecuencia sobre el valor total de la muestra. Por otro lado, tenemos que al multiplicar esta frecuencia relativa por 100, vamos a obtener el porcentaje de datos que están en dicha clase. Por otra parte tenemos la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia de intervalo. Es decir, si la frecuencia de intervalo en el primer dato es 1 y en el segundo dato es 3, entonces sumamos 3 y 1, 4, y así se va haciendo a medida que va pasando. Se representa con la letra F mayúscula. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado tenemos la frecuencia relativa acumulada. Se representa por FR y se plantea como una relación entre la frecuencia acumulada y el total de la muestra. Es decir, que FR, pero ahora con mayúscula, ojo, esta es mayúscula y esta que está acá es minúscula. Es F acumulada, es decir, la frecuencia acumulada sobre el total de datos de la muestra. Entonces, esa sería la frecuencia relativa acumulada. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se determina más claro cada uno de estos elementos. Entonces, tenemos la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. Se considera como el dato más representativo de dicho intervalo y está representado por la letra M sub I. Una recomendación, chicos, que les hago es que por favor copien esto en sus cuadernos, ténganlo muy en cuenta. Aquí van a salir ciertas preguntas y también va a ser muy importante para poder realizar nuestra tabla. Entonces los invito a que pausen un momentico el video y copien todo esto que está aquí. Por otro lado, vamos a ver el siguiente ejemplo ahora. En el siguiente ejemplo vamos a ver que en un conjunto residencial se ha emprendido una campaña para promover el ahorro del agua. La primera parte de esta campaña consiste en hacer el registro de cuántos metros cúbicos de agua gasta cada familia en cada mes. Entonces aquí vemos los datos que se registran en cada medición. 25, 27, 30, 37, 21, 25, entre otros. Entonces, si miramos que en la primera fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la primera fila hay 10 datos y en la primera columna hay 3. Entonces, si multiplicamos 10 por 3, nos daría 30, que sería el total de datos que tenemos aquí. Entonces, miren acá la tablita que tenemos. Aquí tenemos la clase, tenemos la frecuencia, tenemos la frecuencia relativa, tenemos el porcentaje, tenemos la frecuencia acumulada y tenemos la frecuencia relativa acumulada. Y por último, la marca de clase. Entonces, pasando, ahora lo que vamos a hacer es resolver o llenar esta tabla de distribución de frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para poder resolverlo hay que seguir estos siguientes pasos. Entonces, el primer paso sería calcular el número de intervalos. ¿Cómo calculamos el número de intervalos? Sacando la raíz del total de los datos obtenidos. Ya nosotros habíamos dicho que aquí en todos estos datos hay 30 datos. Es decir, vamos a sacar la raíz de 30.
vemos ahí tenemos a n. Ok, entonces tenemos ahí a raíz de n, donde n es igual a 30. Y tenemos que la raíz de 30 es aproximadamente 5,45. Ahora, este 5,45 lo aproximamos al entero más cercano que tengamos. ¿Por qué? Porque ese va a ser un número bastante importante al momento de hacer nuestra tabla. Entonces lo aproximamos al 5. ¿Por qué? Porque 5 está más cerca de 5,45. Si estuviese, por ejemplo, en 5,80, entonces lo aproximamos a el número 6. Ok, entonces lo segundo que debemos de hacer es calcular el tamaño. Entonces veamos aquí el video. El tamaño es igual al dato mayor menos el dato menor sobre el número de intervalos. Recordamos que el número de intervalos que nosotros calculamos fue 5. Entonces aquí tenemos 37, que, véanlo aquí, es el valor más grande de todos los valores de la tabla, y 11, que es el valor más pequeñito, lo ponemos acá. Entonces 37 menos 11 sobre 5 nos da aproximadamente 5. Ese sería el segundo paso. Ahora el tercer paso es el siguiente. Bueno, primero vamos a calcular la clase. ¿Cómo calculamos la clase? El límite inferior va a ser 11 y el límite superior va a ser ese 11 más el 5, que fue el tamaño que nosotros calculamos en la diapositiva pasada. 11, límite inferior, y 11 más 5, que serían 16, sería nuestro primer intervalo. Entonces aquí en este primer recuadro vamos a poner 11,16. Ahora, para el segundo intervalo, como este 11 y este 16 ya están en el primero, viene el número siguiente, que sería ¿cuál? El 17. Entonces el límite inferior del segundo, véanlo aquí, del segundo intervalo sería 17, y el límite superior sería 17 más el tamaño, que el tamaño sería 5. Entonces 17 más 5, 22, y lo colocamos aquí en esta segunda casilla. Entonces vemos 17,22 y así sucesivamente. Entonces para el tercer intervalo también haríamos lo mismo. El límite inferior sería 23 y el límite superior sería 23 más 5, vendría siendo 28, véanlo ahí. Y para el cuarto también haríamos lo mismo. El límite inferior 29 y el límite superior 34. Ahora vean lo que pasa en este último intervalo. Si ustedes notan acá, antes de irnos allá, si ustedes notan acá, el máximo valor que tomaba, ¿cuál era? 37. Pero nosotros calculamos el tamaño y el tamaño nos dio 5. Entonces a medida que íbamos avanzando, pero si vemos que de 35, que sería el límite superior de este último cuadro, hasta el 37, el tamaño sería de 2. Entonces debemos extender el intervalo hasta 40, es decir, de 35 a 40, para que se cumpla el tamaño que nosotros habíamos calculado. Ok, entonces bueno, ya tenemos los intervalos de clase, que sería la primera casilla. Ahora nos tocaría calcular el resto, por ejemplo la frecuencia relativa, la acumulada, la relativa acumulada y el porcentaje, y por último la marca de clase. Entonces para nosotros hacer eso tendremos que hacer el cuarto paso. ¿Qué hacemos el cuarto paso? Bueno, primero calculamos la frecuencia absoluta. Ok, entonces ¿qué es la frecuencia absoluta? Aquí nos aparece un número 3. ¿Por qué? Porque los valores que están dentro del intervalo 1, que es 11 hasta 16, son el número de valores. Entonces si nosotros buscamos esos valores, 11, 12 y 16 serían los 3 valores más cercanos o que están dentro de ese intervalo. Si vemos, no encontramos ni 13 ni 14, empezamos a buscar, solamente encontramos 3 valores. Entonces por lo tanto en ese cuadrito colocamos 3. Bueno, ya calculamos la frecuencia absoluta. Ahora la frecuencia relativa la vamos a calcular dividiendo la frecuencia absoluta sobre el total. Entonces tenemos que la frecuencia absoluta aquí es 3 y el total de esto es 30. Por lo tanto, entonces vamos a hacer 3 dividido 30. Entonces 3 dividido 30 lo colocamos acá. Ok, perfecto. Y ya tenemos nuestra frecuencia. Ahora, si recordamos lo que decía el enunciado, que si multiplicamos la frecuencia relativa por 100 obtendríamos el porcentaje. Y si multiplicamos eso nos da un 10%. Veámoslo allá en la tabla. Para ahora calcular la frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es sumar todos los valores que nos dé aquí
y a medida que vayan apareciendo los vamos sumando acá. Es decir, si aquí aparece 3 y aquí aparece un 5, entonces sumamos 3 más 5 y aquí sería 8. Entonces aquí sería 3, luego 8 porque estamos sumando cada una de las frecuencias. Entonces vamos a ver cómo calculamos esto. Entonces la frecuencia acumulada en el primer cuadrito sería de 3. Veanlo acá. 3 porque anterior a este no hay ningún otro valor. Y para la frecuencia relativa acumulada sería el mismo proceso de la frecuencia relativa, pero en este caso sería que acumulada, es decir, vamos sumando las frecuencias relativas que nos da en este primer recuadro. ¿Okay? Entonces sería en este caso solamente sería 3 sobre 30. Y para el MI lo que hacemos es sumar 11, que es el intervalo inferior y este el intervalo superior, y dividirlo entre 2. Entonces al dividirlo entre 2 eso nos da 13.5 y lo colocamos acá. Ok, entonces ya teniendo todo eso listo podemos seguir buscando nuestra segunda intervalo, los valores para nuestro segundo intervalo. Entonces primero tenemos que f igual a 10. ¿Por qué? Porque si empezamos a buscar los valores de entre 17 y 22 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a encontrar, si ustedes los buscan todos aquí en esta tablita vamos a encontrar 10 valores. Entonces colocamos ahí 10. Muy bien, colocamos aquí 10. Luego la frecuencia relativa vamos a hacer que es la frecuencia que nosotros acabamos de calcular sobre el total, que sería 10 sobre 30. El porcentaje, multiplicamos esa frecuencia relativa por 100 y obtenemos el porcentaje que nos daría un 33%. Y en la frecuencia acumulada sumamos 10 que tenemos aquí más 3 acá, nos va a dar ¿qué? 13. Entonces aquí vendría 13. Y en la frecuencia relativa acumulada sería ese 13 sobre el total. Y lo colocamos acá en la tabla. Y en la marca de clase sumamos 17 más 22 y lo dividimos entre 2 y eso nos da 19,5. Y así sucesivamente llenamos todos estos valores y seguimos ¿qué? Completando la tabla. Y es así, de esa manera, como se realiza o cómo se llena una tabla de distribución de frecuencias. Ven aquí, ya nuestra tabla toda llena. Bueno chicos, entonces espero que este video les haya servido de ayuda. Cualquier inquietud o duda, no duden en escribirme a Classroom. De manera oportuna yo estaré orientándolos y dándole o resolviendo alguna inquietud. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en otro video. Chao, chao.